Las primeras palabras que salió de su boca después de 10 años fueron: ¿4 millones? Soy tu hija. Merezco la mitad de eso. No preguntó cómo había sobrevivido cuando estaba demasiado enferma para mantenerme de pie. No preguntó qué se sentía despertar sola, abandonada por la única hija que jamás tuve. No, entró a la mansión de Harold durante la lectura del testamento, me señaló con esos ojos acusadores y afilados, y me llamó ladrona frente a todos. Y me senté allí en silencio, dejándola despotricar, dejándola lanzar cada palabra fea hacia mí. Mientras en mi corazón, yo sabía algo que ella no sabía. Había estado aferrándome a el tipo de verdad que podría destruirla. Y a ese hombre con el que se escapó. Durante 10 años, nunca lo toqué, nunca quise usarlo. Porque incluso cuando me dejó morir, todavía era mi hija. Pero estando allí amenazándome por su parte, Susan no tenía idea de lo que yo tenía esperándola. Y para cuando ella se enterara, sería demasiado tarde. Antes de continuar, por favor deja un comentario diciéndonos desde dónde estás viendo y suscríbete al canal. Estamos creando una comunidad de personas increíbles que saben que nuestros mejores capítulos pueden ocurrir a cualquier edad. Ahora, de vuelta a la historia. Susan vino al mundo gritando, y supongo que nunca realmente dejó de hacerlo. No es que me molestara el ruido. Luego, después de 12 horas de labor en St. Mary's, su llanto sonó como victoria. Las enfermeras seguían diciendo que bebé tan hermoso era. Todo ese cabello oscuro y esos ojos grandes que parecían absorberlo todo a la vez. Tenía 35 años y estaba sola. Su padre había dejado clara su opinión sobre los embarazos no planeados el día que se lo dije, desapareciendo más rápido que un escupitajo en un sartén. Así que éramos solo Susan y yo en ese pequeño alquiler de 2 habitaciones en Oak Street. Donde el radiador golpeaba todo el invierno y el grifo de la cocina goteaba a un ritmo constante que se convirtió en nuestra nana. Trabajaba el turno nocturno en County General. Más fácil encontrar cuidado para un bebé que duerme que uno que está despierto. La señora Kowalski de al lado se sentaba en mi sala con su tejido mientras Susan dormía, y yo llegaba a casa a las 7 de la mañana oliendo a desinfectante y al dolor de otras personas. Susan ya estaba despierta para entonces, de pie en su cuna con esa mirada expectante, manos levantadas como si yo tuviera las llaves de todo lo bueno del mundo. Tal vez le di demasiado. Cuando quería clases de piano, tomaba turnos extra. Cuando le quedaban pequeñas la ropa cada pocos meses, compraba nuevas en lugar de segunda mano porque recordaba la vergüenza de usar ropa usada de otros niños. Cuando decidió que necesitaba un auto para su cumpleaños 16, no cualquier auto, sino un Honda Civic rojo porque todos me verán en él. Mamá, trabajé dobles durante 3 meses seguidos. Era inteligente. Eso se lo doy. Alumna distinguida durante la secundaria. Aceptada en la universidad estatal con una beca parcial. Cubrí el resto con una segunda hipoteca en la casa que finalmente estaba casi pagada. Ella lo llamaba una inversión en su futuro. Yo lo llamaba amor. Derek apareció durante su penúltimo año como una mancha que no notas hasta que se asienta profundo. 28 años frente a sus 20 con aceite bajo las uñas y una sonrisa que trabajaba demasiado. Conducía una motocicleta que hacía ladrar a los perros de los vecinos y usaba chaquetas de cuero. En julio, Susan lo llevó a la cena dominical una vez. Y pasó la comida hablando de esquemas para hacerse rico rápido mientras cortaba su asado en pedazos tan pequeños que un niño podría haberlos manejado. Él tiene visión, mamá, dijo Susan después de que él se fue, arrastrando su plato apenas tocado a la basura. No va a estar trabajando en construcción para siempre. Me mordí la lengua. A los 55, había aprendido que algunas discusiones solo empujan a las personas hacia lo que estás argumentando en contra. Pero Derek tenía planes, sí,
Del tipo que requería efectivo por adelantado y prometía rendimientos que sonaban como cuentos de hadas. Susan empezó a faltar a clases para ayudarlo con reuniones de negocios. Sus calificaciones bajaron. Dejó de llamar tan seguido. Cuando llamaba, era para pedir dinero sola. Mamá, solo hasta que el trato de Derek se concrete. Debería haberlo visto venir. Tal vez lo vi, pero ver y aceptar son animales completamente diferentes. El ataque al corazón me golpeó un martes por la mañana mientras hacía café. Un momento estaba midiendo café en el filtro. Al siguiente estaba en el piso de la cocina con mi brazo izquierdo en llamas y el pecho apretado en un tornillo. Los paramédicos dijeron que tuve suerte. Susan todavía estaba dormida arriba cuando pasó o podría no haberlo logrado. 3 días en la UCI cardíaca, 2 semanas en la sala regular, un mes de rehabilitación cardíaca que me dejó temblorosa e insegura, como aprender a caminar en un barco en mar picado. Los doctores usaban palabras como daño extenso y cambios de estilo de vida y suerte de estar viva. No usaban palabras como cura o recuperación completa. Susan venía al hospital todos los días al principio. Traía revistas y flores y se sentaba en la silla de vinilo junto a mi cama, contándome de sus clases, su trabajo en la librería del campus, el último emprendimiento de Derek. Pero podía verla revisando su teléfono, moviendo el pie, mirando el reloj en la pared. Tenía la energía inquieta de alguien cumpliendo un deber en lugar de un deseo. «Vas a estar bien, mamá», dijo, palmeando mi mano con dedos que se sentían fríos y distantes. El doctor dijo, «Solo necesitas descansar un poco». Descansar significaba que no podía trabajar. No trabajar significaba sin ingresos, y sin ingresos significaba que los pagos de la hipoteca empezaron a acumularse como nieve en un largo invierno. Las cuentas médicas llegaban en olas constantes. El seguro cubría algunas, pero los deducibles y copagos carcomían mis ahorros como ratones en el grano. Susan ayudó durante mi recuperación. Me llevaba a las citas de seguimiento, recogía recetas y se aseguraba de que tomara mis medicamentos a tiempo. Pero noté cosas. Como salía de la habitación cuando Derek llamaba. Como susurraba por teléfono tarde en la noche. Como empezó a llegar a casa cada vez más tarde hasta que algunas noches no llegaba en absoluto. Como los trabajos de construcción de Derek nunca parecían requerirlo estar en ningún lugar durante el horario laboral normal. Como Susan de repente tenía ropa nueva, cara, que decía que eran regalos. Una mañana, mientras ella estaba fuera, encontré papeles esparcidos en su escritorio, facturas de trabajos que no existían, números de cuenta bancaria que no coincidían con nada legítimo. El nombre de Derek en documentos que me revolvían el estómago. Los junté, con las manos temblorosas, y los escondí en el closet de mi habitación. Evidencia de algo malo, algo ilegal, algo que podría destruir el futuro de mi hija. Me dije que hablaría con ella al respecto. Explicarle lo que había encontrado. Darle una oportunidad de alejarse de lo que Derek le estaba metiendo. Nunca tuve la oportunidad. Me quedo en casa de Derek, decía cuando preguntaba. Está más cerca del campus. Mart me sentó a la mesa de la cocina donde la había ayudado con la tarea durante 12 años. Había hecho café, mi descafeinado ahora, órdenes del doctor, y puso mis mejores tazas de porcelana como si fuera una ocasión especial. Mamá, necesito hablar contigo sobre algo importante. Sabía la manera en que se sentaba con la espalda recta y las manos cruzadas. La manera en que miraba justo más allá de mi hombro en lugar de encontrar mis ojos. La manera en que hablaba como si hubiera ensayado esta conversación en su cabeza hasta que sonara razonable. Derek consiguió una oportunidad en Phoenix. Oportunidad de negocio. Buen dinero. Es una verdadera oportunidad para que empecemos de nuevo. Esperé. La cuestión es que comienza el próximo mes. Y yo,
Se aclaró la garganta. No puedo desperdiciar mi vida cuidándote. Derek puede darme la vida que merezco. Desperdiciar. La palabra se sentó entre nosotras como algo que había muerto y empezado a oler. Eres mi hija, dije. Y tú eres mi madre, lo que significa que deberías querer lo mejor para mí. Salió un jueves por la mañana. La observé desde la ventana mientras cargaba sus cosas en la camioneta de Derek, moviéndose con la eficiencia rápida de alguien ansioso por irse. Cuando terminó, volvió a entrar lo suficiente para tomar su bolso del mostrador de la cocina. Llamaré cuando nos instalemos, dijo, sin mirar mis ojos. El sonido de la camioneta de Derek alejándose fue el sonido más solitario que jamás había escuchado. Más solitario que el silencio después de que su padre se fue. Más solitario que sentarse sola en salas de espera de hospitales. Era el sonido de estar verdaderamente completamente abandonada. La casa se sentía enorme solo conmigo dentro. Cada habitación resonaba. El refrigerador zumbaba demasiado fuerte. El reloj en el pasillo hacía tic-tac como si contara hasta algo final. Pasé la primera semana en cama, en parte porque todavía estaba débil, mayormente porque levantarme significaba enfrentar otro día sin llamadas, sin que nadie llegara a casa. Sin que nadie me necesitara para nada. La terapeuta física llamó 2 veces para reprogramar citas perdidas. El buzón se llenaba de cuentas que no podía pagar y circulares de cosas que no podía costear. Pero las enfermeras no permanecemos caídas por mucho tiempo. No está en nuestra naturaleza. Al 8º día, me levanté a las 6 de la mañana, hice café y me senté en la mesa de la cocina con un bloc de notas y una calculadora. Sumé lo que debía y lo que entraba por discapacidad. Los números no cuadraban, pero tampoco eran imposibles. Llamé a la oficina del Dr. Morrison y pregunté por puestos a medio tiempo. Trabajo ligero, dije. Tal vez visitas de salud a domicilio para pacientes estables. Algo para mantener mi práctica hasta que estuviera lo suficientemente fuerte para turnos regulares. Marta, dijo Linda, la gerente de oficina que me conocía desde hace 15 años. ¿Estás segura de que estás lista? Tan lista como alguna vez estaré. El primer trabajo que me ofreció fue perfecto para lo que necesitaba y probablemente lo que merecía. Harold Whitmore, 88 años, viudo, diabético, recuperándose de neumonía. 4 horas al día, 3 días a la semana. Justo lo suficiente para ayudar con la administración de medicamentos y tareas ligeras del hogar. Justo lo suficiente para evitar perder la casa. Harold vivía en la mansión en Elm Street que todos en el pueblo conocían, pero de la que nadie realmente hablaba. 3 pisos de ladrillo rojo y columnas blancas detrás de una reja de hierro que siempre estaba cerrada. Su esposa había muerto 5 años antes, y desde entonces, se había convertido en uno de esos viejos ricos que se desvanecen en sus propias casas como fantasmas. La primera vez que toqué su puerta, él respondió, usando un cardigan de lana con manchas de comida en el frente y pantuflas que habían visto mejores décadas. «Eres la enfermera», dijo. «No es una pregunta. Soy Marta. Estoy aquí para ayudar con tus medicamentos y lo que más necesites». Me estudió con ojos azul pálido que aún conservaban inteligencia aunque su cuerpo fallara. «Te ves cansado». «Noche larga», dije, lo cual era bastante cierto. La mayoría de mis noches eran largas ahora. Se hizo a un lado para dejarme entrar. La casa olía a polvo y viejo y a algo débilmente medicinal. Pero estaba cálida, y los muebles eran buenos, y había libros por todas partes, en estantes, en mesas, apilados junto a sillas, como viejos amigos esperando su turno. «La cocina por aquí», dijo Harold, adelantándose mientras se arrastraba. «Ahí guardo los frascos de pastillas. Ya no recuerdo qué debo tomar cuándo». Pasamos esa primera,
Esa mañana organizando sus medicamentos en un dispensador semanal, del tipo con pequeños compartimentos marcados de lunes a domingo. Harold me observaba trabajar con la atención enfocada de alguien que había estado manejando solo por demasiado tiempo. Eres muy precisa, dijo. La precisión mantiene a la gente viva. Sonrió ante eso, la primera sonrisa real que había visto en meses de alguien. Mi esposa solía decir lo mismo sobre cocinar, Harold, decía ella. Una receta es una prescripción para la felicidad, pero tienes que seguirla exactamente. Levanté la vista mientras ordenaba sus pastillas. Suena como una mujer sabia. Lo era. 52 años estuvimos casados. A veces todavía pongo 2 lugares en el desayuno. No dije nada al respecto. ¿Qué había que decir? Algunas soledades son demasiado profundas para las palabras. Pero volví 3 días después y 3 días después de eso. Harold siempre tenía el café hecho para cuando llegaba. Se sentaba en la mesa de la cocina y me observaba trabajar. A veces hablando de su difunta esposa, Rose, a veces preguntando sobre mi vida. Al principio mantuve mis respuestas generales. La enfermería era mi carrera. Tenía una hija. Había vivido en el pueblo la mayor parte de mi vida. ¿Dónde está tu hija ahora? Preguntó una mañana mientras revisaba su azúcar en sangre. En Phoenix, dije. Se mudó allí por trabajo. Él asintió como si eso tuviera sentido, pero lo sorprendí observando mi cara de una manera que sugería que escuchaba lo que no estaba diciendo. Después de un mes, empezó a pedirme que me quedara a almorzar. Cosas simples, sopa de lata, sándwiches cortados en triángulos precisos, té que bebíamos en tazas de porcelana con pequeñas flores pintadas. Me contaba historias sobre su negocio, la fábrica de papel que había empleado a la mitad del pueblo durante 40 años. Yo le contaba sobre pacientes particularmente difíciles o cosas graciosas que pasaban en el hospital. Fue durante uno de esos almuerzos que me di cuenta de que había empezado a esperar con ansias venir a la casa de Harold. No solo porque necesitaba el dinero, aunque lo necesitaba, sino porque durante 4 horas 3 veces a la semana, me sentía útil otra vez. Necesaria, como si el día de alguien fuera mejor porque yo estaba en él. Harold debe haberlo sentido también porque empezó a encontrar razones para que me quedara más tiempo. ¿Le dolía la espalda? ¿Podría ayudarlo con algunos ejercicios de estiramiento? La bombilla del pasillo estaba fundida y la escalera lo ponía nervioso. ¿Podría mirar este sarpullido en su brazo que quizá no era nada pero le preocupaba de todas formas? No me importaba. Su casa era pacífica de una manera que la mía no había sido desde que Susan se fue. Sin ecos, sin relojes haciendo tic-tac contando hasta la soledad, solo habitaciones silenciosas llenas con el peso acumulado de una vida larga y bien vivida. Marta, dijo Harold una tarde mientras le ayudaba a organizar sus registros médicos. ¿Alguna vez piensas en lo que viene después? Después de todo esto, hizo un gesto vago hacia los frascos de pastillas, el tensiómetro, toda la cuidadosa arquitectura de manejar un cuerpo envejecido. ¿Qué pasa cuando el manejo deja de funcionar? Lo miré, realmente lo miré. 88 años, cada vez más frágil, sin hijos, sin familiares cercanos que yo hubiera oído mencionar, solo una gran casa llena de recuerdos. Y una enfermera que venía 3 días a la semana para asegurarse de que tomara sus pastillas a tiempo. Creo, dije con cuidado, que la mayoría de nosotros esperamos tener a alguien que se preocupe por lo que nos pase. Él sonrió. Esa es una buena respuesta. Muy diplomática. Lo intento. Rose siempre decía que tenía suerte de tener personas que se preocupaban. Tenía razón en eso también. No fue hasta más tarde, manejando de regreso pasando el cementerio donde estaba enterrada la esposa de Harold, que entendí lo que me estaba preguntando. No lo que viene después para las personas en general,
sino lo que viene después para él específicamente, y tal vez lo que viene después para las personas que se preocupan por él. Había estado tan enfocada en pasar cada día, pagar cuentas, recuperar mi fuerza, fingir que no escuchaba llamadas que nunca llegaban, que había olvidado lo bien que se siente ser realmente necesario. No manipulado o culpabilizado para ayudar, sino elegido para hacerlo. Harold me eligió a mí. Cada mañana cuando hacía café para dos, cada almuerzo cuando ponía la buena porcelana. Cada historia que compartía sobre Rose. Cada pregunta que hacía sobre mi vida. Cada pequeña confianza que depositaba en mis manos. Tal vez eso es lo que viene después, pensé. No los grandes planes que hacemos cuando somos jóvenes y pensamos que tenemos para siempre, sino las pequeñas decisiones diarias de preocuparse por el otro cuando el para siempre empieza a sentirse finito. Harold murió un martes por la mañana de abril, pacíficamente en su sueño como había solicitado. Lo encontré cuando llegué para sus medicamentos matutinos, manos cruzadas sobre su pecho como si se hubiera arreglado para la ocasión. Incluso en la muerte, fue considerado. El funeral fue pequeño. Un puñado de vecinos, su abogado, el señor Brennan, el pastor de la primera metodista, que había conocido a Harold por 40 años. Me senté al fondo con mi mejor vestido negro y me preguntaba qué pasaría con todos esos libros ahora que ya no quedaba nadie para leerlos. 3 días después, el señor Brennan llamó y me pidió que fuera a su oficina para la lectura del testamento de Harold. Solo soy la enfermera, le dije. Está nombrada en el documento, señora Sullivan. Por favor, venga. La lectura estaba programada para las 10 de la mañana. Llegué 15 minutos antes y me senté en la sala de espera con sus sillas de cuero y libros de leyes. Oficina. Salgan de este pueblo. Salgan de mi vida otra vez. La cara de Susan se enrojeció. Esto no ha terminado, madre. Ni cerca. Se fueron en una nube de amenazas y posturas. La voz de Derek resonando por el pasillo sobre abogados y testamentos disputados y lo que les pasa a las personas que piensan que pueden robar a la familia. El señor Brennan se acomodó las gafas y se aclaró la garganta. Señora Sullivan, el testamento es irrompible. El señor Whitmore fue muy claro sobre sus intenciones, pero yo ya me estaba preocupando, no por el dinero o la casa. Me preocupaba lo que pasaría cuando se dieran cuenta de que no iba a entregar simplemente la mitad del regalo de Harold porque mi hija lo exigiera. Derek no parecía del tipo que acepta un no con gracia. Vinieron a la mansión 3 días después. Yo estaba en la cocina de Harold. Mi cocina ahora, aunque todavía se sentía prestada, preparándote cuando sonó el timbre. A través de la ventana, podía ver la camioneta de Derek en la entrada circular. Motor encendido como si planearan una rápida escapada. Susan había cambiado los jeans de diseñador por un vestido de verano y sandalias, interpretando el papel de la hija afligida que viene a visitar a su pobre y confundida madre. Derek llevaba pantalones caqui y camisa polo, su intento de respetable hola, mamá. Susan me besó la mejilla, un beso seco que olía a perfume caro. Pensamos que deberíamos hablar. Hablar de verdad esta vez. Los conduje al salón de Harold con sus sillas de cuero y estanterías empotradas. Susan se acomodó al borde del sofá como si pudiera huir en cualquier momento. Derek se recostó en el sillón favorito de Harold como si le perteneciera. ¿Qué lugar?, dijo Derek, ojos catalogando todo. Los marcos de fotos de plata, los decantadores de cristal, la alfombra persa que probablemente costaba más que el auto de la mayoría de la gente. Debe valer una fortuna solo en muebles. Harold vivió aquí 60 años, dije. Era su hogar y ahora es tuyo. La voz de Susan tenía ese tono cuidadoso que usaba de niña cuando quería algo. Mamá, he estado pensando en lo que pasó en la oficina del abogado. Me sentí molesta, impactada.
No lo manejé bien. Exigiste la mitad de mi herencia. Estaba emocional. Pero Derek y yo hemos estado hablando y nos damos cuenta de que esto podría ser bueno para todos nosotros. No deberías estar dando vueltas sola en esta gran casa. No es seguro. Derek se inclinó hacia adelante. Lo que Susan está diciendo es, podríamos mudarnos, ayudarte a manejar las cosas. La propiedad, las finanzas, gran responsabilidad para una persona. Dejé mi taza de té con cuidado. Estoy manejando bien por ahora. Derek dijo, pero tienes que, 65. Las cosas cambian rápido a tu edad. Caídas, problemas del corazón, problemas de memoria. Mejor tener familia cerca. Familia. Dejé que las palabras se sentaran allí. ¿Dónde estaba la familia cuando estaba enferma y no podía trabajar? ¿Dónde estaba la familia cuando perdí 15 libras porque no podía pagar tanto la comida como los medicamentos? Susan se sonrojó. Eso no es justo. Tenía mi propia vida que construir con él. Asentí hacia Derek. ¿Cómo va eso? Algo pasó por la cara de Derek. Tal vez ira o cálculo. Nos va muy bien. En realidad, Phoenix nos trató bien. Muy bien. Pero Susan extrañaba a su familia. Te extrañaba a ti. La mentira se sentó entre nosotras como algo muerto. Creo que deberían irse, dije. La sonrisa de Derek no vaciló, pero sus ojos se pusieron fríos. ¿Estás segura de eso? Gran casa como esta. Cosas valiosas por todas partes. Mucho crimen hoy en día. Ancianas viviendo solas, sus objetivos. ¿Me estás amenazando? Solo estoy señalando hechos. El mundo es un lugar peligroso. Bueno tener gente que te cuide. Susan se levantó abruptamente. Derek, vamos. Ella necesita tiempo para pensar. En la puerta, se giró. Mamá, nos quedamos en el Comfort en la ruta 9, habitación 127. No vamos a salir del pueblo hasta que esto se resuelva. De una forma u otra, vi desaparecer la camioneta de Derek por Elm Street. Y por primera vez desde que Harold murió, me sentí realmente sola en la gran casa. Esa noche, cada crujido de las viejas tablas del piso sonaba como pasos. Cada susurro del viento en los árboles sonaba como alguien probando las ventanas. Revisé 2 veces todas las cerraduras antes de dormir. A la mañana siguiente, encontré el estudio de Harold exactamente como lo había dejado, sus gafas de lectura aún dobladas sobre el escritorio de caoba. Su pluma fuente junto a un crucigrama medio terminado, incluso su taza de café, sin lavar, junto a un montón de documentos financieros. Había evitado esta habitación desde que murió. Se sentía demasiado como estar invadiendo. Pero las amenazas de Derek habían cambiado algo en mí. La manera en que había mirado alrededor del salón como si estuviera evaluando el inventario. La mención casual del crimen, de accidentes que les ocurren a ancianas que viven solas. Me senté en el sillón de cuero de Harold y abrí el cajón inferior de su escritorio. Dentro había un sobremanila con mi nombre escrito con la cuidadosa letra de Harold. Debajo, un sobre más pequeño marcado para Marta cuando llegue el momento. Mis manos temblaban al abrirlo. Mi querida Marta, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, entonces alguien ha venido por lo que te he dado, y necesitas saber que no estás indefensa. Dejé la carta y abrí el sobremanila. Pólizas de seguro, extractos bancarios, escrituras de propiedad, pero debajo algo más. Un informe de investigador privado fechado hace solo 3 meses. Derek Morrison, 38 años, múltiples arrestos por fraude, robo de identidad, lavado de dinero.
Actualmente bajo investigación por la policía de Phoenix por un esquema de cobro de cheques que estafó a residentes ancianos de sus ahorros. Y ahí, en blanco y negro, la firma de Susan en varios de los documentos fraudulentos. Mi hija no era solo la novia de Derek. Era su socia. La carta de Harold continuaba. Contraté al señor Collins para investigar después de que mencionaste que tu hija se había mudado a Phoenix con un hombre que te hacía sentir incómoda. Podía ver la preocupación en tus ojos cada vez que hablaban de ella, y pensé que debías saber qué clase de personas eran realmente. Espero que nunca necesites esta información, pero si lo haces, úsala sabiamente. Al final del informe había una nota escrita a mano por el investigador. Han tenido como objetivo al menos a 6 personas mayores más en el área de Phoenix. El patrón siempre es el mismo. Reconectar con familiares arreglados que reciben dinero, manipularlos para compartir bienes, luego desaparecer. Actualmente buscados para ser interrogados en 2 casos. Me recosté en la silla de Harold, los papeles esparcidos sobre su escritorio como evidencia en un crimen ya cometido. Durante 10 años, había cargado con mis propios secretos sobre Derek y Susan. Documentos que había escondido por alguna esperanza maternal equivocada de que mi hija pudiera volver al camino de la decencia. Ahora también tenía la evidencia de Harold. Profesional, documentada, prueba irrefutable de lo que realmente eran. Caminé a mi dormitorio y abrí el closet. En el fondo, detrás de los abrigos de invierno que rara vez necesitaba, estaba la caja de zapatos donde había escondido esos papeles de hace 10 años. Facturas de Derek por trabajos de construcción inexistentes. Números de cuenta bancaria que no llevaban a nada legítimo. La letra de Susan en documentos que me revolvían el estómago. Me había dicho a mí misma que la estaba protegiendo, dándole la oportunidad de alejarse de lo que Derek la había metido, pero ella no se había ido. Se había vuelto mejor en eso. Extendí ambos juegos de documentos sobre el escritorio de Harold. Los míos de hace 10 años, los suyos de hace 3 meses. La progresión era clara. Derek no se había reformado. Había evolucionado. Y Susan había evolucionado con él. Afuera de la ventana del estudio de Harold, un auto disminuyó la velocidad al pasar frente a la casa. Sedán oscuro, ventanas polarizadas. Dio la vuelta a la cuadra 2 veces antes de desaparecer. Estaban observando, esperando, planeando su próximo movimiento. Tomé el teléfono de Harold y marqué el número de la tarjeta de presentación del investigador. Señor Collins, habla Martha Sullivan. Creo que Harold Whitmore lo contrató para investigar a Derek Morrison y Susan Sullivan. Sí, señora. Lamento su pérdida. Harold era un buen hombre. Lo era. Y me dejó algo de material de lectura interesante. Creo que es hora de que Derek y Susan aprendan lo que pasa cuando se aprovechan de la familia equivocada. ¿Qué tenía en mente? Miré los 2 juegos de documentos, separados por una década, pero contando la misma historia de codicia y manipulación. Justicia, dije, con un poco de ayuda de algunos amigos. El señor Collins llegó esa tarde cargando un maletín y vistiendo el tipo de traje gris anodino que lo hacía invisible en una multitud, perfecto para un investigador privado. Harold fue minucioso, dijo, esparciendo fotografías adicionales sobre el escritorio. Su hija y Derek han estado ocupados desde Phoenix. 3 víctimas mayores solo en el último año. ¿Cuál es su patrón? Reconectar con miembros de la familia que heredan dinero. Aplicar presión mediante culpa e intimidación. Si eso falla, deslizó un informe policial. La señora Henderson en Tucson se cayó por las escaleras 2 días después de negarse a compartir el seguro de vida de su difunto esposo. Accidente conveniente. Estudié las fotos.
Susan riendo en un restaurante caro. Derek contando dinero en un estacionamiento de hotel. Ambos saliendo de un banco con expresiones satisfechas. ¿Qué necesitas de mí?, pregunté. Haz que hablen. Solos. Que crean que han ganado. Sacó un pequeño dispositivo de su maletín. Micrófono inalámbrico. El Sheriff Patterson estará afuera grabando todo. Cuando tengamos suficiente, intervendrá. ¿Es seguro? Collins me miró a los ojos. Derek es peligroso, pero también arrogante. Cree que es más inteligente que todos los demás. Esa arrogancia lo condenará. Esa noche, Susan llamó. Mamá, hemos estado pensando. Tal vez nos excedimos ayer. Derek se siente terrible por esas cosas que dijo. ¿En serio? Solo queremos lo mejor para ti. Esta casa está tan aislada. ¿Y si pasa algo? La dejé hablar mientras Collins colocaba el pequeño micrófono en mi blusa. Se sentía como usar mi propio monitor cardíaco. Tienes razón, dije finalmente. Está aislada. Tal vez deberíamos reunirnos mañana y discutir los arreglos. ¿De verdad? El alivio en su voz era audible. Eso es maravilloso. Podríamos pasar alrededor de las 2. 2 suena perfecto. Solo nosotros, familia. Sin abogados, sin extraños, solo familia. Exactamente. Solo familia. Después de colgar, Collins probó el equipo. Mi voz se escuchaba claramente en su receptor. El Sheriff Patterson se estacionará en la esquina, dijo. Escuchará todo. En el momento en que Derek haga una amenaza directa o confiese algo, intervendremos. ¿Y si se sospechan? No lo harán. Piensan que eres una anciana asustada a punto de darles millones de dólares. La codicia hace que la gente sea estúpida. Susan y Derek llegaron puntuales a las 2, pero esta vez no estaban solos. Derek llevaba 2 bolsas de viaje. Susan arrastraba una maleta detrás de ella. ¿Qué es todo esto?, pregunté desde la puerta. Hemos decidido, dijo Derek, empujándome hacia el vestíbulo. Hablar no nos lleva a ninguna parte. Nos mudamos. El micrófono se sentía cálido contra mi piel. En algún lugar afuera, el Sheriff Patterson escuchaba cada palabra. No puedes simplemente mudarte, dije. Derek dejó caer las bolsas en el vestíbulo de mármol como reclamando territorio. Mírame. Bonito lugar, por cierto. Realmente bonito. Susan, ve a elegir nuestro dormitorio. Algo con vista, Derek. Susan dudó. Tal vez deberíamos, ¿qué? ¿Pedir permiso? Él se rió. Tienes suerte de que estemos aquí. Anciana viviendo sola en una casa que vale millones. Los accidentes pasan todo el tiempo. Retrocedí hacia la sala, asegurándome de que me siguieran. ¿Qué tipo de accidentes? Oh, ya sabes, caídas por las escaleras, fugas de gas, incendios en la casa. Derek se acomodó en el sillón favorito de Harold como si le perteneciera. Tragedias terribles le pasan a los ancianos todos los días. Susan se veía incómoda. Derek, no ¿qué? Di la verdad. Se inclinó hacia adelante. Tu madre tiene 2 opciones, Susan. Compartir amablemente o tener un accidente muy desafortunado. Igual que esa mujer Henderson en Tucson. Me hundí en una silla, dejando que mis manos temblasen. ¿Mataste a la señora Henderson? Sí, la empujé por esas escaleras. Los ojos de Derek brillaron. Pero todavía estás saludable, ¿verdad? Todavía tienes algo de lucha. Eso se puede arreglar.
Susan se levantó abruptamente. Voy a tomar aire. Siéntate, Derek resopló. No hemos terminado aquí. Sí, lo estamos, dijo Susan. Pero se sentó. Derek volvió hacia mí. Así es como funciona esto. Firmas los papeles mañana, haciéndonos copropietarios de todo. Todos vivimos aquí como una gran familia feliz. Oh, se encogió de hombros. Bueno, digamos que la casa tiene muchas escaleras, y tú estás envejeciendo, volviéndote más torpe. Estás amenazando con matarme. Estoy diciendo hechos. ¿Les pasa algo malo a quienes no cooperan? Pregúntales a los Henderson. Oh, espera. No puedes. Todos están muertos. Mi corazón golpeaba contra el micrófono. Afuera, el Sheriff Patterson tenía todo lo que necesitaba. ¿Todos ellos? Susurré. Derek sonrió. El hijo vino husmeando, haciendo preguntas sobre el accidente de su madre. Tuvo su propio accidente una semana después. Se salió del camino en un acantilado. Muy trágico. Derek, basta, rogó Susan. ¿Por qué? Ella necesita entender qué les pasa a quienes nos cruzan, dijo él, levantándose y acercándose, imponente sobre mi silla. ¿Vas a firmar esos papeles, anciana, o vas a tener una muy mala caída esta noche? En ese momento, la puerta principal explotó. Departamento del Sheriff. Nadie se mueva. El Sheriff Patterson irrumpió con 2 ayudantes detrás, armas desenfundadas. Manos donde pueda verlas, ahora. Derek se giró, su rostro pasó de arrogante a pánico en un instante. ¿Qué diablos, Derek Morrison? Estás arrestado por los asesinatos de Eleanor Henderson y James Henderson, conspiración para cometer asesinato, abuso a ancianos y amenazas terroristas. Susan retrocedió hacia la ventana. Esto es un error. No hicimos nada. Escuchamos todo, dijo el Sheriff Patterson, señalando a uno de sus ayudantes que sostenía un dispositivo de grabación. Micrófono inalámbrico. Cada palabra que dijiste en la última hora está grabada. Los ojos de Derek se fijaron en el pequeño micrófono que tenía prendido a mi blusa. Ustedes me tendieron una trampa. Te di suficiente cuerda, dije, de pie sobre piernas más firmes de lo que ellos esperaban. Se ahorcaron solos. El ayudante se acercó a Susan. Susan Sullivan, estás arrestada como cómplice de asesinato y conspiración para abuso a ancianos. No, su voz se quebró. Yo no maté a nadie. Todo eso fue Derek. Solo quería el dinero. Solo ayudaste a que él eligiera a sus víctimas, dijo el Sheriff Patterson, incluyendo a tu propia madre. Derek intentó escapar por la puerta trasera. Llegó a dar 3 pasos antes de que el segundo ayudante lo derribara al suelo de mármol. El golpe resonó como un disparo en la casa de Harold. Tiene derecho a permanecer en silencio, dijo el ayudante, sujetando los brazos de Derek detrás de la espalda. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal. Derek giró la cabeza hacia mí. ¿Crees que ganaste? Tengo amigos, gente que me debe favores. Nunca estará segura. El Sheriff Patterson se arrodilló a su lado. El único lugar al que vas es a la prisión de por vida, Morrison. Te hemos estado buscando durante 2 años. Gracias a la señora Sullivan, finalmente te atrapamos. Mientras lo llevaban, esposas mordiendo sus muñecas, caminé hacia el escritorio de Harold y abrí el cajón inferior. Saqué ambos juegos de documentos, la investigación de Harold y los papeles que había escondido durante 10 años. Sheriff, querrá esto para sus archivos de caso. Revisó los papeles, silbando bajo. Fraude bancario, robo de identidad,
lavado de dinero y estas firmas. Miró a Susan, llorando en silencio con las esposas. Tu hija ha estado ocupada. Tomó sus decisiones, dije. Hace 10 años y todos los días desde entonces. La llevaron hacia la puerta. Se detuvo, lágrimas corriendo por su rostro. Mamá, lo siento. Lo siento mucho. La miré, vi a la chica de 20 años que eligió a Derek sobre su madre enferma, que me abandonó por dinero fácil y que acababa de amenazarme de muerte por una herencia. No, no es eso, dije en voz baja. Lo que sientes es arrepentimiento por haberte atrapado. Sollozó más fuerte mientras la ayudante la guiaba hacia afuera. Derek fue el último en irse. Al llegar al umbral, se volvió una última vez. ¿Crees que ganaste? Sigues siendo solo una anciana solitaria en una casa grande y vacía. Nada cambia eso. Sonreí. Te equivocas en una cosa, Derek. Ya no está vacía. Ahora es pacífica. La puerta se cerró con un clic sólido. El sheriff Patterson permaneció para tomar mi declaración y recoger las pruebas. Fuiste valiente esta noche, señora Sullivan. Quizá imprudente, pero valiente. Harold siempre decía que el coraje es solo terquedad con mejor vestido. Se rió. Necesitaremos que testifiques cuando esto llegue a juicio. Estaré ahí. Después de que todos se fueron, recorrí la casa de Harold, mi casa, apagando luces y revisando cerraduras. El silencio ya no estaba vacío. Había sido ganado. En el estudio de Harold, me senté en su sillón de cuero y miré los papeles dispersos sobre el escritorio. Evidencia de la codicia que finalmente había conocido su límite. Recogí los documentos en pilas ordenadas y los guardé en la caja fuerte de Harold. Al día siguiente llamaría al señor Brennan para cambiar las cerraduras y actualizar el sistema de seguridad. Los amigos de Derek, si tenía alguno, no encontrarían un objetivo fácil aquí. La casa se asentó a mi alrededor con suaves crujidos y tamaño. Preparé té en la cocina de Harold y me senté en la mesa, viendo subir el vapor de la taza. Se acabó. Derek enfrentaría juicio por asesinato. Susan probablemente pasaría años en prisión. La herencia que Harold me dejó permanecería exactamente donde él había querido. 6 meses después, recibí 2 cartas el mismo día. La primera era de la oficina del fiscal de distrito. Derek había sido condenado por 2 cargos de asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El jurado deliberó menos de 3 horas. Aparentemente, amenazar a una anciana en grabación hace que el juicio sea corto. La segunda carta era de Susan. La dirección mostraba la instalación correccional de mujeres en Phoenix, donde cumplía 8 años por conspiración y fraude. Casi la tiro sin abrir, pero la curiosidad, ese viejo enemigo de la paz, pudo más. Querida mamá, comenzaba, y tuve que detenerme un momento antes de seguir leyendo. Después de todo, todavía me llamaba así. Escribió sobre la rutina en prisión, las clases que tomaba, lo arrepentida que estaba, lo habitual que escriben las personas que solo tienen tiempo para pensar en sus errores. Pero al final, escribió algo que me sorprendió: sé que probablemente no me visitarás ni me responderás. Entiendo por qué, pero quería que supieras que realmente lo siento por todo. Mereces una hija mejor de la que yo jamás seré. Doblé la carta y la guardé en el cajón del escritorio de Harold junto a los documentos que habían derribado a Derek. Tal vez algún día le responderé. Tal vez no. Algunos puentes se queman por buenas razones. Así que esa es mi historia. Me encantaría saber qué piensan. ¿Debería Susan recibir algo de compasión por haber sido manipulada por Derek o fue tan culpable como él? Déjenme sus comentarios y suscríbanse para más historias como la mía.